Cuando uno piensa en el color de sus ojos, en su contextura, en el lugar donde nacimos, el país que es nuestra patria, nuestros padres, descubrimos por las Escrituras que Dios, en sus designios soberanos, fue quien determinó todo esto. En esta lección, queridos hermanos, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Pero antes los invito para que entonemos una alabanza a nuestro Dios soberano. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú,
Dios los bendiga, queridos estudiantes de las Escrituras. Dios lo bendiga a usted que en cualquier momento está viendo este video. Espero que la lección de hoy traiga gran bendición a nosotros al ir conociendo al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Hoy vamos a adelantar en otro atributo de nuestro Dios, en esta gran unidad que hemos comenzado, al Dios que adoramos. Pero antes, mis queridos hermanos y amigos, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dé sabiduría y que nos revele su palabra. Él es el único que puede iluminarnos de tal manera que podamos comprender todo aquello que el Señor quiere que nosotros sepamos de Él para amarlo todavía más, para temerle con todo nuestro corazón y servirle con todas nuestras fuerzas. Ahora entonces vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias porque en tu soberanía, Dios mío, nos permite en esta hora estar escuchando tu palabra. Qué privilegio, te damos muchísimas gracias. Dios, nos acercamos a ti reverentes y te pedimos humildemente que nos des comprensión de tu palabra. Revélala a nuestro corazón. Dios, queremos ser oidores y hacedores de ella. Pon en nuestro corazón el querer como el hacerlo. Por favor, ayúdanos a estar quietos y muy reverentes y muy atentos, Señor, a tu palabra. Abra, por favor, nuestros oídos. Y pon tus palabras también en mi boca, Señor, de tal manera que salgan con fidelidad todo aquello que tú quieres que nosotros en esta mañana aprendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos y queridos estudiantes de las Escrituras. Hoy vamos entonces a hablar de un atributo muy, pero muy importante. Y es acerca de la soberanía de Dios. Pero antes vamos a aprendernos un versículo de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ustedes que tienen la mente despejada, vamos a hacer juntos este ejercicio de ir atesorando la palabra en nuestro corazón, que a su tiempo el Espíritu Santo nos la hará recordar y cumplirá el propósito para la cual Él la ha traído a nuestras vidas. El versículo que nos vamos a aprender es Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Usted debe tener allí su Biblia, me imagino, tal vez en el dispositivo, en la tableta, en el computador o su Biblia física de papel. Pero lo importante es que tenga la Biblia y que la pueda leer con reverencia, con el anhelo de saber qué es lo que dice Dios para nosotros. ¿Encontraron? Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y dice así la Escritura: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, Dios, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué versículo tan importante. Habla de la soberanía de Dios. Otra vez, lo vamos a repetir porque no lo vamos a aprender de memoria. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, en el capítulo 4 y versículo 11. Perfecto. A ver, cierre sus ojos y repita después de mí. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. El próximo martes, si Dios no lo permite, si nos da la licencia, la vida, y podamos estar en este estudio, lo vamos a volver a repetir, pero durante la semana, antes de acostarse, trate de acordarse del versículo, repetirlo. Empiezo a decirles que antes que definir la palabra, quiero empezar diciendo enfáticamente, porque así lo declara la Biblia,
que Dios es soberano. ¿Dios es qué? Soberano. Así como hemos visto que Dios es santo, nos han hablado de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Fue así, Pastora Cristina, omnisciencia, que Dios está presente en todas las partes. Hoy viernes pasado hablamos de martes, de la omnipresencia, no, el hermano, Dios es eterno, Dios es eterno. Y hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. Entonces Dios es soberano. Y leamos por lo menos un versículo que declara la soberanía de Dios. Y se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Jesucristo, como Dios, es igualmente soberano. Entonces, Dios es soberano, Jesucristo como Dios es soberano. Y en 1 Timoteo, cuando Pablo le escribe a su hijo, en el capítulo 6, en la primera carta, capítulo 6, versículo 15, le escribe, la cual a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí se está refiriendo a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces he usado dos textos bíblicos para decir que Dios es soberano y que Jesucristo como Dios es soberano. Pero, ¿qué entiende usted por soberano? Es una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué entendemos por soberano? Bueno, la palabra soberano comunica la suprema autoridad de Dios. La suprema autoridad de Dios, como lo está diciendo Pablo a Timoteo, que a su tiempo Dios mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La soberanía de Dios es la consecuencia lógica de la doctrina de que Él es Dios, creador y gobernante del universo. Cuando nos acercamos a Dios, queridos hermanos, usted no se está acercando a un Dios hecho de manos humanas, al Dios todopoderoso. Y ese Dios a quien nosotros adoramos, al único y verdadero Dios, es el Dios creador y gobernante del universo. Dios es altísimo, el Señor del cielo y de la tierra está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. A Dios no lo podemos comparar con nada ni con nadie, porque Dios está por encima de todo infinitamente, hermanos. Dios es absolutamente independiente, ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. ¿Cuántos se equivocan aquellos que declaran? Yo declaro como si Dios estuviera supeditado a las órdenes de sus criaturas. Dios es soberano, Él es independiente de todos y Él no está sujeto a nadie. Recuérdalo, ni es influido por nadie. Dice en el versículo 11 que leímos de Efesios capítulo 1, de que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El hecho, mis queridos hermanos, de que Dios actúa de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo con la del hombre. Porque es que Dios actúa recuerde, estamos hablando de la soberanía de Dios.
A Dios no lo manipulamos. A Dios no le damos órdenes. Dios no es nuestro sirviente. Él actúa de acuerdo con su voluntad y no de acuerdo con la voluntad del hombre. Proporciona este conocimiento seguridad. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. En cambio, la voluntad del ser humano, ¿cómo es? Nuestra voluntad es voluble, es impredecible. Nosotros nos equivocamos y andamos continuamente engañados, pero Dios no. Los hombres muchas veces desafían o cuestionan los actos de Dios hasta atreverse a atribuirle la misma la misma mutabilidad propia del género humano. Muchas veces creemos que Dios es un cambia ideas, cambia pareceres, que hoy dice sí, mañana no, y dentro de un rato está dudando y pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque trasladamos eso que somos nosotros, terminando pensando que Dios es igual. Pero Dios, estamos hablando de que Dios es ¿qué? Soberano. Por lo tanto, el Altísimo, el Dios que está por encima de todas las cosas, recuérdelo, no actúa bajo presión o necesidad, pues Él posee sabiduría y amor infinitos y una voluntad soberana. Algunos piensan que pueden torcerle el brazo al Señor con sus oraciones o con sus ayunos o con sus profecías o con sus declaraciones. ¿Y saben por qué pasa esto? Sucede que los que practican tales cosas no conocen nada de la soberanía de Dios. No han aprendido a rendir su voluntad a Él y saber que Dios es infinitamente sabio y poderoso. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni detener su propósito. Mire que su propia palabra así lo declara explícitamente. Y son versículos que a veces suenan duro al oído y muy especialmente de aquellos que tienen una idea distorsionada de Dios. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 46, versículo 10. Léalo. Búsquelo en su Biblia, por favor. Y subráyelo. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Isaías capítulo 46, versículo 10. Y aquí el Señor está hablando, Dios está hablando, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, que Él hace todo lo que Él quiere, hermanos. Algunos sienten temor al oír esto porque tienen un conocimiento equivocado de Dios y lo asemejan a un rey tirano, malo y perverso. Pero Dios está declarando por su palabra que Él hace lo que Él quiere. Y nosotros, sus hijos, decimos amén. A todos sus designios. No temeremos, porque le estamos conociendo y sabemos que en su soberanía y en sus actos, Él es bueno y justo y misericordioso. Daniel escribió en el capítulo 4, en este libro profético de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra, usted y yo, y de todas las épocas, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Quién gobierna en el cielo?
Dios. Imagínese el ser espiritual más poderoso, el arcángel, el serafín. Bueno, dice la Biblia que él hace su voluntad en el ejército del cielo. Porque Dios gobierna todo, hermanos. Y en los habitantes de la tierra. Cuando pensamos en tragedias, por ejemplo, la pandemia que sufrimos en el 2020, ese virus, el coronavirus, el COVID-19, tenemos que recordar que si eso sucedió, fue porque Dios lo permitió en un acto soberano de Él. Porque no cae a tierra un solo pajarillo sin su permiso. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios permite algo tan malo? Mira, nada pasa en esta tierra sin un propósito. Más bien pregúntese, ¿por qué no han sucedido cosas más terribles? Por causa del pecado de la humanidad. Y aún Dios en su soberanía se ha abstenido de esos juicios. Porque los merecemos. Antes de preguntarse por qué suceden tantas cosas malas, pregúntese, mi Dios soberano, tan bueno, que tiene paciencia y no nos ha retribuido o pagado conforme a nuestros hechos. En su soberanía, esperando que nos arrepintamos. Entonces Daniel está diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y mire lo que dice acá, subráyelo. Y no hay quien, subráyelo, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios a quien adoramos. Y es que la soberanía de Dios está estrechamente, van de la mano con su omnipotencia. Porque Dios tiene toda autoridad, pero también tiene todo el poder. Vamos a suponer un semáforo. El semáforo puede detener un camión. ¿Cómo? Porque eso representa autoridad, ¿verdad? Pero si el que va conduciendo el camión quiere pasar la avenida en rojo, lo puede hacer. El semáforo no lo puede detener. ¿Cierto? O sea, no tuvo el poder para detenerlo. Pero si un policía va a detener a un forajido, a un ladrón, con la sola placa, el policía puede detener al hombre y decirle alto y mostrarle la placa y decir soy policía. Y el hombre tiene que detenerse porque tiene autoridad. Pero si él quiere pasar esa autoridad, el policía también tiene poder porque tiene armas y lo puede detener. Ahora, Dios tiene autoridad y Él dice, hace todo lo que quiere, pero también tiene el poder para hacerlo, porque Dios es todopoderoso. Y un día, mis hermanos, toda rodilla se va a doblar ante Dios y va a tener que reconocer a Dios, a Jesucristo el Señor. Y toda boca tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. La soberanía de Dios, mis queridos hermanos, se presenta algunas veces en la Biblia como una esencia que no es analizable, porque nos cuesta trabajo analizar la soberanía de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21, Pablo escribiendo a los de Israel, ya en este capítulo, dice, pero tú, hombre,
¿Quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hay muchos que dicen, es que yo peleo con Dios. Es que yo le reclamo a Dios. Porque a mí no me parece justo esto. Y el Señor te está diciendo, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Recuerde que todo lo que nos pasa en la vida, de alguna manera es porque Dios lo permite. Y muchas cosas no nos han sucedido. O sea, Dios nos ha librado porque así lo ha querido Dios. Más bien tenemos que humillarnos ante el Señor y reconocer que Él es bueno y que no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Sigue diciendo Pablo, escribiéndole a Israel. Hasta la carta a los romanos, pero aquí se está refiriendo ya prácticamente al pueblo de Israel. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Señor, ¿por qué me diste los ojos azules o cafés? ¿Por qué crespo? ¿Por qué alto? ¿Por qué flaco? ¿Por qué este barrio? ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué este papá? ¿Por qué esta mamá? ¿Actos soberanos de quién? De Dios. Dele gracias. Porque la Biblia nos enseña a darle gracias a Dios por todo. Dele gracias. Porque Dios fue el que determinó de alguna manera que nosotros, los de esta generación, existiéramos. Podría haber Dios determinado que no existiéramos o que hubiéramos sido de otra época. Pero Él quiso que fuéramos de este siglo y que estemos viviendo en el barrio donde estamos ahora y que esas personas que son nuestros padres sean ellos y no otros. Ay, dice, hay un ay. Isaías dice en el capítulo 45, versículo 9, ay del que, no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra. Esto suena como fuerte, ¿cierto? Porque es que nosotros somos engreídos, somos orgullosos, como que se nos suben los humos y nos enseñan ciertos predicadores que tomemos autoridad, que somos hijos del rey, que actuemos como tal, como príncipes, y nos volvemos soberbios. Nos volvemos como soberbios. Y nos creemos casi Dios. Y mire, dice, ay del que, no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Recuerde, somos tiesto. Dirá el barro al que lo moldea, al que lo modela, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Estamos hablando de la soberanía de Dios. Muchas de nuestras equivocaciones, de nuestros fracasos, de nuestras tristezas, de ese estancamiento espiritual, es precisamente porque no conocemos a Dios, porque no nos damos cuenta que Él es soberano y que Él tiene el control absolutamente, mis hermanos queridos, de todo. Recuerde que nuestro Dios está en los cielos, como dice el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ha hecho. Hizo los cielos y la tierra y los animales del mar y los animales del campo. Tomó barro con sus manos, le infundió aliento y fue el ser humano. Dios, al poner a Adán y a Eva en el Edén, en su soberanía, Él podría haberlo puesto a esos dos hombres, a esa pareja.
incondicionalmente. Él pudo haber dicho, aquí está todo, pueden comer de todo, aún del árbol de la vida, aún el árbol del bien y del mal. Pero en su soberanía determinó darle responsabilidades al hombre. Y en su soberanía determinó Dios poner ciertas condiciones. Le dio un libre albedrío. Pero ¿qué hacemos nosotros entonces con esas responsabilidades y con ese libre albedrío? Rebelarnos contra Dios. Dios nos prueba y le fallamos. Terminaremos rebelándonos contra Él. Recuerde que Dios no está sujeto a ningún poder, ni a una forma abstracta de normas. O sea, Dios no está regido por alguna norma independiente de Él, ni hay ley que pudiese ser concebida como superior a u otro aparte de sí mismo. Es como difícil entenderlo, pero es que Dios se ha revelado así, queridos hermanos. Lo sabemos porque Dios mismo nos lo ha dicho en su palabra, que Él es así soberano. Mira, la soberanía de Dios es inescrutable. Esa sabiduría de Dios se manifiesta no tanto en el castigo del reprobado, como sí más bien en la salvación de su pueblo. Porque pensemos un momento en este Dios soberano y en otro atributo del que nos habló el pastor Leonidas, que Dios es santo. Y Dios en su carácter santo, Él tiene lógicamente que castigar el mal moral, o sea, el pecado, ¿verdad? Pero mira, mas Él en su soberanía se revela lo más maravillosamente en que Él ha determinado misericordiosamente salvar a un pueblo de sus pecados y de sus consecuencias. ¿Quién fue el que quién ha determinado salvar al hombre que ha pecado? Cuando la ley dice la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero solo Dios soberanamente puede decir, lo voy a perdonar y lo voy a salvar. E ideó un plan concebido desde antes de la eternidad. Y cuando llegó el tiempo, envió a su Hijo amado para ser sacrificado y sufrir así el castigo que merecíamos nosotros para salvarnos. ¿Quién lo determinó si no fue un Dios soberano? Él podía hacerlo y nadie más. Nadie más, hermanos. Esto es maravilloso. Esto es muy grande. No hay, por lo tanto, un atributo más confortador y a la vez consolador y que nos llena de esperanza a cada uno de nosotros, sus hijos, que el de la soberanía de Dios. Ahora, más adelante, les voy a comentar algo acerca de la experiencia de los primeros discípulos, cómo se consolaron con la soberanía de Dios. Pero, mis hermanos, por otro lado, no hay una doctrina más odiada por la persona mundana, por los que no conocen a Dios, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero ciertísima doctrina de la soberanía del infinito Dios de Jehová. ¿Saben por qué? Porque los hombres
permitirán que Dios esté en todas partes, menos en un lugar, en su trono gobernando. El hombre se ha rebelado contra Dios y contra su gobierno, o sea, contra su soberanía, contra su autoridad, contra su poder. Las personas, los que no creen en Dios, los mundanos, los impíos, pueden decir que creen en Dios, pero no en Dios sentado en su trono. Eso les molesta y los incomoda. No pueden ver a un Dios que dicta sus leyes. Un Dios que nos dice cómo tenemos que conducirnos. Un Dios que dice lo que espera del ser humano. Eso no lo toleran. Eso no lo aceptan. Porque no aman a un Dios que está sentado en su trono. Y se inventan cualquier cantidad de argumentos que ni es de ellos. Es Satanás mismo el que les hace creer tantas herejías y tantas cosas que da pena comentarlas. Y voy a decirles algo que es fuerte, porque mira que cuando Judas escribe en su epístola en el versículo 4, dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos hombres encubiertos, desde luego que uno tiene, la idea está ahí implícita, que se refiere a personas que se infiltran en las iglesias. No los vamos a buscar afuera, en los filósofos, en los artistas, en los políticos, que desde un principio pues se declaran ateos. Pero hay ciertas personas con apariencia de piedad que se infiltran o que entran encubiertamente. Hombres impíos, dice la Biblia. Y hay dos rasgos destacados de estas personas que Judas está poniendo al descubierto, de estos infiltrados, y son, en primer lugar, su depravada conducta y su corrompida doctrina. Mi hermano, no conocer la soberanía de Dios nos puede apartar de Dios. Negar la soberanía de Dios nos lleva a un libertinaje, como dice aquí, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, al punto de que nos aleja mucho de la doctrina verdadera. ¿Usted cree que Dios es soberano? El Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, que hace todo lo que Él quiera, que tiene autoridad y poder. ¿O estás pleiteando con el Hacedor? ¿Te crees más sabio que Dios? ¿Me creo más sabio que Dios? Entonces, dos rasgos de estos hombres. Por un lado, entonces dijimos que su conducta depravada y su doctrina corrompida. En su conducta, ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
Y en cuanto a la doctrina, ellos la tuercen. O sea, se sienten con la libertad de creer que tienen licencia para pecar, porque en la gracia ya no hay condenación. Eso leímos. Dice hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en su doctrina ellos niegan al Dios el único soberano. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer o un cristiano, una persona, niega la soberanía de Dios? Mira, según lo que leemos en Judas 1:4, cuando ellos niegan la soberanía de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, con ello niegan su absoluto, niegan que Dios tiene derecho a gobernar. Niegan su absoluto derecho, el derecho de Dios a gobernar. Por lo tanto, al negar ese derecho de Dios de ser soberano, implícitamente están negando también su divinidad. Porque si Dios es Dios, Dios es soberano, y como soberano, Él gobierna sobre toda su creación. Él es divino. Y no solamente entonces terminan negando a Jesucristo, y uno escucha predicadores liberales que terminan negando aún la muerte vicaria, o sea, que Jesucristo es nuestro sustituto y tomó nuestro lugar para morir por nosotros. Y hay quienes niegan su resurrección y de hecho niegan todas las doctrinas esenciales de su persona y obra. Sí, son pastores, son maestros de la iglesia y de la escuela bíblica. Dios nos guarde, porque además Jesucristo nos advirtió de esos falsos maestros que se levantarían muy especialmente en estos últimos tiempos. Aunque ellos profesan un gran liberalismo en el ámbito espiritual, son cristianos que dicen tener la mente abierta, ¿sí?, a lo que está pasando y se vuelven cristianos modernos. Se oponen de una manera dogmática y virulenta al verdadero evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Enemigo de la revelación de Dios mismo que quedó registrado en las Escrituras. Niegan a Dios y a Jesucristo, que lo niegan con sus doctrinas, lo niegan como el único y verdadero camino de la salvación, porque no hay otro evangelio y no hay otro que puede salvar sino Jesucristo. ¿Quiénes son esos hombres? Pídele al Señor que nos guarde a todos. Mira, aún en nuestras familias, un hermano, un cuñado, un tío, los padres, hable con ellos en algún momento, no para discutir ni para que todos los días esté hablando acerca del asunto, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero basta oírlos una sola vez y muchos de ellos no creen en el Dios revelado en las Escrituras, y eso duele el alma. Duele el alma de que ellos no creen que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que nos dejó su palabra, que su palabra es inerrante, que su palabra es infalible, y terminan creyendo
tantas otras cosas. Entonces no solamente los encontramos en un púlpito cristiano o en los seminarios, pero lo que tienen en común todos ellos es que están a la final en contra de Cristo, el Dios revelado de la Biblia, y han inventado a su propio Dios. Doloroso. Tiempos difíciles, muy difíciles. Niegan las doctrinas fundamentales de la fe. Niegan de que la inspiración de la Biblia. Muchos niegan y se burlan del nacimiento virginal de Cristo, de la deidad de Cristo, de la expiación mediante su sangre. Dios nos guarde. Dios nos guarde porque muchas de esas personas a veces son famosos por YouTube, por la internet, por la televisión, ellos aceptan algunas doctrinas o enseñanzas de la Biblia. Y por eso muchos caen en sus redes, porque dicen, es que ora, como los cristianos, cantan los mismos coros de la iglesia y leen la Biblia. Pero empleando así una terminología, digamos, ortodoxa, como familiar, evangélica, para enmascarar sus faltas o sus falsas creencias. Duro, duro, duro. Esto en cuanto a los que niegan la soberanía de Dios. Dios nos guarde. El próximo martes vamos a hablar en qué creemos nosotros realmente. Pero nosotros creemos y en qué proclamamos. Porque es lo que encontramos en la Biblia, el Dios que se está revelando en nuestros corazones, para que le amemos más, le temamos más y le sirvamos más. El Dios soberano que hizo los cielos y la tierra y el mar con su gran poder y hace todo lo que Él quiere. Pero es un Dios bueno y misericordioso. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a inclinarnos ante el Dios soberano. Usted no se está inclinando. Mira, ya hemos dicho que Dios está en todas partes. Ya nos lo enseñaron. Que Él es santo, ya nos lo enseñaron. Que Él todo lo ve, ya nos lo enseñaron. Es un Dios todopoderoso. Y delante de Él nos vamos a inclinar, porque estamos en sus manos y no temeremos. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Hoy reconocemos y aceptamos, Señor, lo que tú has revelado y lo que nos has hecho comprender en esta hora, de que tú eres el Dios soberano, el que tiene suprema autoridad y que haces todo lo que quieres y nadie te puede estorbar. Dios mío, tú eres bueno y misericordioso. Tú eres perdonador. Tú eres grande y delante de ti nos inclinamos y te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el único verdadero y sabio y soberano Dios que gobierna sobre toda tu creación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos de esta lección, recordemos nuestro texto que nos aprendimos de memoria en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar por algunas peticiones que aparecen
seguramente ahí en el chat, por algunas necesidades que nosotros sabemos que hay en la iglesia, al Dios soberano, porque si Él quiere, va a obrar y nos va a sanar. Él ha dicho, pídame, y vamos a pedirle al que puede hacer todo. Amén. Padre y Dios del cielo, en esta hora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de los que están enfermitos y los sanes. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo y la autoridad, y que si es conforme a tu voluntad, Dios mío, el milagro va a suceder. Oramos, Señor, por los que están sufriendo alguna enfermedad dolorosa, angustiante, terminal. Misericordia, Dios. Recordamos a nuestro hermano Lino Ávila, a nuestra hermana Gilma González, Señor, a Yubi Cachope, a mi hermana Norita y a su esposo Iván Darío Rojas, por la hermana Milena, la mamita de nuestra hermana Abdomeli Quecano. Te pido por la salud de mi sobrina, Señor, por la salud de mi mamita, por la salud de todos los de mi casa, por mi propia salud, Señor. Dios mío, te estamos mirando a ti. Hágase tu voluntad perfecta y agradable. Dios Santo, oro por los que están pasando por momentos difíciles en este momento. Consuélalos, que no vaya a faltar la fe de ellos. Hazles recordar tus promesas. Dios mío, seca sus lágrimas, aquieta sus corazones. Permítanos vivir un día a la vez. Cada noche cuando nos acostemos, regálanos una noche en paz, que podamos descansar, que podamos recuperar las fuerzas, que podamos dormir el tiempo necesario. Y por las mañanas, cuando en tu misericordia nos des un nuevo día, al abrir nuestros ojos, Dios mío, que seas tú nuestro primer pensamiento para decirte gracias por la vida y gracias porque has determinado regalarnos un nuevo día y nuevas oportunidades para acercarnos a ti. Enséñanos a aprovechar bien nuestro tiempo. Bendigo a cada estudiante, bendigo, Señor, a cada hermano, a los amigos que nos están viendo seguramente por primera vez, que están viendo este video. Revélate a ellos, Señor, que te conozcan a ti y a tu Hijo amado, y se puedan arrepentir de sus pecados y pedirte a ti perdón y reconocer en la persona de Jesucristo el Salvador, el único que puede dejarnos blancos y limpiarnos de toda nuestra maldad, que ellos puedan verte a ti como nuestro Señor y Salvador. Salva hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos queridos, si no se ha suscrito al canal, lo invito para que lo haga. Y si esta lección ha sido de bendición para usted, ¿por qué no la comparte? Entonces reenvíe igualmente el enlace para que otros también puedan ser alimentados con la palabra del Señor. Amén. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes.